Te doy la bienvenida a esta clase que tiene como tema biomasa como fuente de energía. Los objetivos de hoy son conocer las principales aplicaciones de la biomasa, conocer las diferencias entre los tipos de producción de biomasa y el contenido que vamos a estudiar en esta clase son biomasa como fuente de energía, clasificación de la producción de biomasa. Empezamos la clase diciendo que las principales aplicaciones de la biomasa son la producción de energía, y a esto se le llama bioenergía, la síntesis de combustibles, que le vamos a llamar biocombustibles, y la de productos, que le vamos a llamar bioproductos. La biomasa es la materia prima de la mayoría de los materiales sintéticos como tejidos, medicamentos, productos químicos, papel, materiales celulósicos y materiales de construcción. Además, la biomasa puede convertirse en líquidos o gases mediante diversos procesos de conversión o refinado que pueden utilizarse para producir energía eléctrica, calor o combustible. Los recursos de biomasa que se utilizan actualmente para la producción de biocombustibles líquidos son los almidones del grano de maíz, trigo y otros cereales, así también como los azúcares exprimidos de los tallos de la caña de azúcar y los aceites derivados de la soya y otros cultivos oleaginosos. Las células de la biomasa se descomponen en glucosa y luego los azúcares se convierten en etanol, que es un sustituto de la gasolina. El etanol, elaborado a partir del azúcar de la biomasa, reduce la necesidad de combustibles fósiles como la gasolina, ya que puede generar electricidad como los mismos equipos o centrales eléctricas que ahora queman combustibles fósiles. El etanol también puede utilizarse como pila de combustible y es más fácil de almacenar y distribuir que el hidrógeno gaseoso. De ahí que la biomasa sea una importante fuente de energía y el combustible más importante a nivel mundial después del carbón, el petróleo y el gas natural. Te lo vuelvo a repetir, la biomasa ocupa el cuarto lugar después del carbón, el petróleo y el gas natural como el combustible más importante a nivel mundial. La biomasa se clasifica a grandes rasgos en dos tipos, es decir, materiales naturales y derivados. Los tipos más comunes de fuentes de biomasa son los desechos de cultivos agrícolas y sus residuos de procesamiento, la madera y sus desechos residuales, el estiércol animal, los residuos del procesamiento de alimentos, las plantas acuáticas y las algas, así como los residuos sólidos municipales. Ahora definimos qué es producción primaria y secundaria. Comenzamos diciendo que la producción primaria se refiere a la generación de biomasa por parte de las plantas mediante la fotosíntesis. El exceso de energía generado, esto significa más allá de la energía necesaria para las reacciones metabólicas de la planta, se almacena y se suma a la biomasa total de las plantas. La producción primaria se calcula a partir de la cubierta forestal total en un año determinado. Otra forma de calcular la biomasa es medir la cantidad de madera producida cada año. La estimación teórica sugiere que la eficiencia de la producción de la biomasa sintética es de alrededor del 5.5%. La energía recibida del sol en un lugar determinado varía con la latitud y la estación del año, y la captura fotosintética anual depende de la disponibilidad de agua y nutrientes del suelo y de las variaciones climáticas estacionales. Por ello, los cultivos alcanzan en realidad una cantidad de biomasa mucho menor que el valor teórico estimado y varía según la ubicación y las condiciones ambientales. Esto quiere decir de que no todos los años vamos a tener el mismo porcentaje. Las materias primas de la biomasa primaria. Las materias primas de la biomasa primaria se producen directamente a partir de la fotosíntesis, es decir, de la producción primaria. Todas las plantas terrestres, así como las algas y otras plantas acuáticas que crecen en estanques, lagos, océanos o estanques artificiales y bioreactores, se consideran materias primas de biomasa primaria. Las materias primas de la biomasa primaria que se utilizan para la bioenergía incluyen los cereales y las semillas oleaginosas que se utilizan para la producción de combustible para el transporte, algunos residuos de cultivos,
estos son recortes de huertos y cáscaras de frutos secos, algunos residuos de la operación de tala y algunos residuos de operaciones forestales. Pero todas estas materias primas se utilizan actualmente para calentar y producir energía. Solo una pequeña parte de los cultivos alimentarios producidos se utiliza como materia prima para la producción de bioenergía y bioproductos. Y esto es muy importante, que solo una pequeña parte de los cultivos alimentarios se utiliza para la materia prima para la producción de bioenergía. En el futuro se prevé que una mayor proporción de los residuos inherentes a la cosecha de cultivos alimentarios, así como una mayor proporción de los residuos generados por las operaciones de tala y forestales en curso, se utilizarán para la bioenergía. Además, a medida que se desarrolla la industria de la bioenergía, se podrán plantar y cosechar cultivos, tanto leñosos como herbáceos, y específicamente para la producción de bioenergía y bioproductos. Ahora hablamos sobre la producción secundaria. Esta producción es la producción de biomasa por la asimilación de materia orgánica en animales que se alimentan de plantas. A estos animales les llamamos herbívoros, pero también es la asimilación orgánica en animales de alimentarse de otros animales, y a estos le llamamos carnívoros. O, en un tercer tipo, son los microorganismos que obtienen nutrientes por la descomposición de organismos muertos. Las materias primas secundarias de la biomasa son los residuos y subproductos recuperados de las plantas de procesamiento de alimentos, fibras, maderas y materiales. Estas son las principales fuentes de la materia prima de biomasa secundaria. Las materias primas secundarias de biomasa son en realidad los subproductos de las materias primas procesadas, y esta es la definición importante. Las materias primas secundarias de biomasa son en realidad los subproductos de las materias primas primarias procesadas, que son el resultado de la descomposición física o química de las materias primas primarias durante el procesamiento. Los procesadores pueden ser fábricas o animales. Los materiales de biomasa que quedan en el campo, por ejemplo las copas y las ramas de los árboles, estos materiales durante procesos como la recolección, el empaquetado, el astillado o el prensado pueden clasificarse como materia prima de biomasa secundaria. El acerrín de los aserraderos, el licor negro, que este es un término que se conoce como subproducto de la fabricación de las fábricas de papel. Y también tenemos el suero de queso, que es un subproducto de los procesos de fabricación de queso. Mencionamos el estiércol y los aceites vegetales, y estos aceites vegetales son derivados del procesamiento de semillas oleaginosas. Estos son los ejemplos de diversas materias primas de biomasa secundaria. Y bueno, para terminar esta clase, vamos a tener como resumen de que la biomasa es la materia orgánica derivada de los organismos vivos. El sol es la fuente de energía por excelencia, y la biomasa es probablemente la fuente de energía más antigua después del sol. Existen dos formas de producción de biomasa: la producción primaria, que se refiere a la generación de energía de la biomasa por parte de las plantas a través de la fotosíntesis, y la producción secundaria de biomasa es la asimilación de materia orgánica. Bueno, así concluimos esta clase y te espero en la siguiente. Gracias.